al Evangelio según Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Voy a leer dos versículos. No lo voy a leer completo porque hoy vamos para la segunda parte de esta palabra. Y dice, voy a leer en Marcos capítulo 7, voy a leer el versículo 1. Dice, cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa, dice mi Biblia, religiosa, llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Verso 3. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Verso 4. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces, vamos a brincar al versículo 9. No, al versículo 8. Jesús hablándole a los fariseos, dice, al versículo 7, perdón, su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios o mandatos de Dios. Verso 8. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Es que cuando el Señor habla, cuando Jesús habla en la Biblia, habla bien fuerte. No, la gente se ofende. Entonces en el verso 9 dice, entonces Jesús dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Vamos a brincar al verso 13. Te estoy dando esto fast track porque ya te lo prediqué en la parte 1. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo de entre muchos otros. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra. No te pido que me quites, sino que me uses, Señor, recordándote y a todo el mundo entero que nos escucha que tuyo es todo el honor y tuya es la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, si puede. Hoy tengo la intención de ser breve. Hermano, lo que pasa es que esta serie de mensajes, esta prédica, esta palabra es fuerte. Esto es una palabra fuerte. Yo sé que esto es una palabra que no a todo el que me escuche le va a agradar, ¿verdad? Pero es una palabra centrada en el mensaje que dice la Biblia. ¿Ok? Yo voy a cumplir 28 años en el Evangelio ahora, en los próximos meses, y toda mi vida desde que empecé a predicar, hace 27 años y medio atrás, Dios siempre me ha dado una línea, lo que se conoce como una línea editorial o una línea de prédica, y siempre el Señor me ha inquietado mucho a atender el tema del legalismo, de la religiosidad. ¿Usted sabe por qué? Porque hoy en día hay demasiada gente religiosa, pero no hay tanta gente cristiana. ¿Ok? Y entonces, la otra vez que estuve aquí, cuando reflexionamos en enero acerca de que es el año 2023, porque todo el mundo despide el año, celebra un año nuevo, y yo me preguntaba, ¿para qué vamos a celebrar un año nuevo si vamos a seguir en lo mismo? Si vamos a seguir con el mismo espíritu religioso, ¿por qué la iglesia del Señor se ha convertido en una iglesia llena de tradiciones? Mira a ver si tú te acuerdas que en la primera parte de este mensaje yo te dije que nos hemos convertido en catogélicos. Una combinación de católicos y evangélicos. Así como hace muchos años atrás en la radio, cuando yo estaba en radio, Dios me dio el concepto de los crisulmanes.
que después se lo copiaron por ahí y han salido los cristianos para aquí, para allá, eso Dios me lo dio a mí en vivo en una emisora en el 1480M, cuando teníamos el programa de radio. Digo, la gloria es de Dios, ¿verdad? Pero lo digo porque si ustedes, los catogélicos, usted lo escucha por ahí, sabe que salió de Luquillo. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de tradiciones y estamos llenos. Mire, yo me atrevo a apostar, no, porque yo no apuesto, eso es un verbo, ¿verdad? Una forma de uno hablarlo coloquialmente, pero yo me atrevo a asegurar que fácilmente más del 75% de las cosas que nosotros hacemos dentro de la comunidad de fe son tradiciones y no están en la Biblia. Y no tenga prisa porque yo me voy a tardar en esta serie de mensajes. Si me toma todo el año, mira, la parte 2, el mensaje lleva por título Amando mi religión, ¿verdad? La parte 2 lleva por título La iglesiolatría, que es lo que vamos a hablar hoy. Porque hoy en día, como parte de nuestra religiosidad, hay una idolatría hacia la iglesia. Claro que sí, porque de la religión y dentro de las prácticas que hemos metido por tradición religiosa en la iglesia, nosotros hemos llegado a poner la palabra del Dios al mismo nivel de la tradición evangélica pentecostal. Nosotros hemos llegado a poner al pentecostalismo, porque nosotros somos pentecostales, ¿usted lo sabía? Porque ese pastor tiene barba, eso es del diablo. Ahí tiene un ejemplo de religiosidad, de prácticas que no están en la Biblia. Pero es que el peinadito, ese pastor, mire, predica en tenis. Ahí tiene otro problema de los religiosos. ¿Verdad? Y entonces ahí vamos de nuevo. Pues yo predico en tenis porque usted está sentado ahí, yo estoy aquí de pie. Y porque antes yo predicaba en zapatos y me era incómodo, ahora predico en tenis. ¿Y qué? A lo mejor está la gente loca por ponerse los tenis, los pastorcitos de ellos no los dejan. El 75% o más de las cosas que nosotros vemos en las iglesias no tienen fundamento bíblico, mas sí tienen fundamento en la tradición. Hemos puesto la palabra de Dios al mismo nivel. Hoy en día amamos más la religión que al Dios que decimos que servimos. Amamos más la religión. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando la gente te conoce más por tu religión que por tu testimonio, tú tienes un problema bien grande. Y hoy en día hay mucha gente que prefieren que lo conozcan por su religión más que por su testimonio. Y eso es un problema. ¿Tú sabes por qué? Porque pretendemos alcanzar el mundo para Cristo. ¿Tú sabes cuál es la barrera más grande que tenemos nosotros los cristianos hoy en día para poder alcanzar al no creyente? ¿Tú sabes cuál es? No es el diablo, somos nosotros mismos. Porque predicamos una cosa con la boca y hacemos otra cosa con nuestro testimonio. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. De tanta cosa y tanta religión y tanto moño y tanta falda y tanta corbata y tanto gabán y tantos zapatos y tanta cosa. Eso es lo que es. Si Jesús estuviera ahora mismo adaptando su mensaje a la comunidad de fe del siglo XXI, ¿qué usted se cree que a qué fariseo tú te crees que Jesús le va a meter? Jesús va, en vez de decirle lo que dice la Biblia, Jesús le va a decir tú tanta religión y estás vacío por dentro. Y el problema que tú y yo tenemos es, y esto lo habló el pastor Javier ahorita, y nosotros nunca nos ponemos de acuerdo, pero es el mismo Espíritu Santo. El problema que tú y yo tenemos es que cuando Cristo vino a la tierra, cuando Dios descendió a la tierra, porque Jesucristo es Dios, y entonces no vino a establecer una religión. Él vino a establecer una relación con el hombre. Él vino a conectar lo que se había perdido, a reconquistar aquello que nosotros mismos rompimos, como hablaba el pastor David en la clase, por el pecado. Jesucristo se ofreció a sí mismo para reconciliarnos con el Padre. Jesús nunca vino a implementar una religión. Un profesor que yo tengo de la universidad escribió un libro hace muchos años que lleva por título Cristo y el cristianismo no son lo mismo. Y yo estoy convencido que el cristianismo que se predica hoy, que se vive hoy, no es lo mismo que el cristianismo que Jesucristo nos modeló. Usted me perdona, pero no es lo mismo. No es lo mismo.
Porque hemos metido la religiosidad dentro. Y ahora lo que tenemos es una iglesiolatría, una veneración y una idolatría por la iglesia, que yo me quedo en shock y parece mentira. Y es increíble que Jesús predicó siempre para liberar al hombre y la mujer. ¿O qué pasó con la mujer del pozo? ¿O qué pasó con la mujer adúltera? ¿O qué pasó con la que le limpió los pies con su perfume? Seguimos. Jesucristo vino a romper con la religión y nosotros estamos empujando la religión, los pentecostales en este país y en muchos otros países. Y parece mentira que el propio apóstol Pablo predicaba contra el legalismo en los Gálatas, en los Corintios, en las cartas paulinas. Pablo, el apóstol, le decía a la gente: dejen la religiosidad, vivan una vida en integridad. Dos grandes exponentes de la palabra, por contar dos nada más, porque hay muchos más. Pero hemos persistido en vivir en un ambiente religioso. Y entonces cuando hablamos de iglesia nos acostumbramos a invitar gente para la iglesia. ¿Pero por qué no lo invitamos a la casa mejor? De esto yo te voy a hablar ahorita con una escritura. ¿Por qué es mejor, en vez de invitar a la gente a la iglesia, no lo invita primero a tu casa? Ah, porque en la iglesia todos somos santos. Aquí nos vestimos lindo, aquí, mi amor, ¿dónde te siento? Adelante, te abro la puerta del carro. Digo, los que lo hacemos. Aquí con mucho cariño, mucho abracito. Y allá afuera, ¡va! Rompiendo platos, bajando ángeles del cielo. Y esto le aplica a la mujer también, ¿sabes? A los dos, a los dos. No esté dando codazos ahí ni pensando. Ay, ¿sabes qué? No, 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 no. Esto aplica a los dos por igual. A los dos. Y este mensaje, como te dije, va a llevar varias partes. Hoy vamos a hablar un poco de la iglesiolatría, pero también vamos a hablar de la bibliolatría. Y ese mensaje va a estar complicado, porque hoy en día tenemos una idolatría por ciertas versiones de la Biblia, pero eso te lo dejo ahí. Tenemos también hoy en día dentro de las comunidades de fe diablolatría, y eso es otro mensaje. Hemos puesto al enemigo al mismo nivel de Dios. Y hoy en día hemos puesto a Satanás como si Satanás tuviera la capacidad de hacer el mismo nivel, la misma altura de Jesucristo, y eso es una herejía. Y hoy en día en las iglesias se predica más del diablo que del propio Cristo. ¿Usted sabe qué? Esto lo vamos a ver ahorita también. Hoy en día también todo el mundo está pendiente del anticristo. Todo el mundo está esperando el anticristo. ¿Cuántos están esperando el anticristo? No se haga, levante la mano. Ahora nadie la levanta. Ah, ah. No, con ese pastor no me atrevo. Oye, que cuando yo doy clase y hago preguntas, la gente se queda así. No me va a coger. Ah, porque la iglesia está esperando al anticristo, pero yo estoy esperando a Cristo, no al diablo. Ah, entonces tú ves la iglesia mirando, allí está la marca de la bestia, mírala allí, en la vacuna está el diablo, en la vacuna, allí está el diablo, allí, míralo allí. Entonces allá viene otra cosa. Ahora es que si el centro de la tierra paró de girar, ahora es que, ahora es que, dice el de Luquillo, que ahora es que viene el diablo con el anticristo, ahora es que, porque el core de la tierra, el núcleo de la tierra paró de girar, ahora es que. Y mientras tú estás mirando el centro de la tierra, mientras tú estás mirando el diablo en cuanta esquina hay, los hermanos y las hermanas se están perdiendo, la gente en la calle, porque tú estás mirando el diablo en vez de mirar a Jesucristo. Eso es iglesiolatría. Poca vergüenza que se predican en la iglesia. Y todo el tiempo es los demonios y los diablos y el diablo y los demonios. Entonces yo digo, ¿pero y Cristo qué? Satanás no murió en la cruz, fue Jesucristo. Y donde quiera está el diablo metido, donde quiera.
Yo tengo la intención de irme suavecito hoy porque tengo dolor de espalda. Pero Brenda, pastora, mi esposa oró por mí ahorita y me dijo, Señor. También tenemos la pastorlatría. Agárrese los calzones cuando yo venga con esa parte. Pastorlatría. Eso de los discípulos y los hijos espirituales. ¿Y qué me dice del día el pastor? Agárrese que ese día vamos a pasarla súper bien. Y a los pastores que le cargan los bultos. ¿Y qué vamos a hablar de los escuderos? Bueno, yo te digo, Dios me dio una serie de mensajes que yo dije, diantre, Señor, de esta, si tú no vienes y tú no me arrebatas, me van a arrebatar y me van a encontrar en la laguna de San José. O me arrebatas tú o alguien me va a llevar y me va a tirar en la laguna. Pero eso es cuando hablemos de pastorlatría, porque hay una idolatría por los pastores hoy en día. Es una mujer de Dios. Es un hombre, eso es que mi pastor, yo sé que usted no habla así de mí, mi pastor camina por encima de las aguas como Pedro. No, el día que la gente hable bien de mí, yo me tengo que preocupar. Mientras hablen mal, estamos bien. Y también vamos a hablar de la musicolatría. Es mucho disparatero, porque es que ahora hay salmistas. No me cuca la lengua con los levitas. No, porque ahora no son levitas, no es suficiente, no. Ahora el salmista está por encima del levita. Ese es como el pastor, no. Ahora hay. ¿Cuántos apóstoles hay en Puerto Rico? ¿Alguien se ha puesto a contar cuántos apóstoles hay aquí en este país? Es más, por milla cuadrada yo te garantizo que en Puerto Rico hay más apóstoles que en toda Latinoamérica y el continente americano, porque están que llueven. Los apóstoles tal, la apóstol tal, el apóstol tal. Mire, que esa gente no coge ni una pescosa. No han tenido ni una visión con Jesucristo. Y no me tome a mal, yo creo en los 5 ministerios. Pero cuando yo miro y yo los veo que se están usando, para empezar los títulos, ya este no es apóstol. El hecho de que tú supervises una iglesia a ti no te hace apóstol. Mira, yo te voy a contar una historia. Érase una vez una vieja costumbre en Puerto Rico, en donde para que una persona pueda ser un pastor o pastora, pueda ser apóstol, esa persona tenía que buscarse, creo que eran 12 pastores para mentorear, para que entonces esa persona pudiese ser promovida al cargo de apóstol. Eso no viene de ahora, eso viene desde la década de los 80 por ahí, que usted empezó a ver algunos en las cadenas de televisión, algunos y algunas. Así que todos esos temas no los vamos a hablar hoy, no me cuque la lengua, eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a. Y también vamos a hablar de la templolatría. Claro que sí. Tenemos que hablar porque es que esto no es un templo, pero seguimos con la jeringa. Voy para el templo. Mire, hay iglesias que parecen funerarias. ¿Usted lo ve? Estamos en la casa del Señor. Aquí no se puede. Callen esos niños, que aquí, como hacían, ¿verdad? Mandar a los niños para el sótano. Mandar para allá lejos. Allá. Mira, una vez había un pastor predicando, mano. Y había un señor que había llegado reciente a la iglesia con su familia. No sé si eran nuevos convertidos o venían heridos. Creo que venían heridos de otro lado. Y yo me acuerdo, a mí nunca se me va a olvidar. Yo estuve ahí, yo vi eso, estos 2 ojitos. Esa gente llevaba como un mes, 2 meses. Y la familia seguía creciendo porque ellos seguían invitando a otros. Invitaron este domingo a uno de los hijos de él que tenía un bebé. Y en plena prédica el bebé llora. Oye, ¿cuál es el problema? Los bebés, ¿qué van a hacer? ¿Cantar en el coro? ¿Van a llorar? Eso es esperado, eso es normal. Y eso a nosotros nunca, aquí se criaron 6. Que eso, hermano, eso en aquellos años, aquello era difícil porque no teníamos tanta bocina y para predicar uno terminaba. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo el Señor? Dejen que los niños, ¿qué? ¿Qué dijo Él? Vengan a mí. Los niños no es para esconderlos por allí y meterlos en un sótano. Y entonces el nene empezó a llorar. Lo sacaron. Lo sentaron de nuevo. Siguió llorando y llorando. Y el pastor paró la prédica con la iglesia llena. Y le dijo a ese hombre, tú y ustedes tienen que salir de aquí ahora.
Eso lo vi yo. Delante de la iglesia llena. ¿A qué no sabe qué pasó después? Jamás, no solamente él, sino toda la familia que había traído, se desaparecieron todos. Una familia que venía lastimada de otro sitio y viene, ¿por qué? Porque es que tenemos esta templolatría, que esta estructura, esto hay que venerarlo. Pero no me voy a meter ahí hoy. Vaya conmigo un momentito a Hechos capítulo 17, porque es que esa fue la introducción. Tengo la intención de ser brevísimo hoy. Hechos 17. Porque vamos a pasar por encima de una, ¿verdad? Porque hoy el tema de hoy es la iglesiolатría, porque la iglesia hoy en día se ha tornado antropológica. Ahora mismo todo lo que se predica es acerca de mí. No, espérese, no de mí, ¿sabes? Acerca de uno mismo. Acerca de uno. Y yo siempre te he venido diciendo que las grandes herejías que nosotros vemos hoy en día, todas las cosas extrañas que vemos en las religiones, en las distintas prédicas, en las distintas comunidades de fe, no hay nada nuevo. Es el mismo espíritu que se viene moviendo por los siglos de los siglos. Es el mismo espíritu que afectó la primera iglesia. Es el mismo espíritu que sigue afectando las de ahora. No hay nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Y hoy en día las iglesias se han tornado antropológicas. Todo gira en torno a las emociones, en lo superficial, en lo efímero. Mira, yo te voy a decir algo. Hay gente hoy en día que dobla su rodilla para orar y buscar a Dios cuando tiene problemas. Cuando no tiene problemas y todo va bien, usted ni lo ve. ¿Sigo? No, que lo dejamos de aquí ya. ¿Acabó? Terminamos aquí. ¿Y cuánta de nuestra oración está dirigida a Dios para que Dios me resuelva? Pero no está dirigida a Dios para que Dios me resuelva el problema más grande que tú y yo tenemos, que se llama el pecado. No es para que Dios me resuelva trabajo, no es para que Dios me resuelva familia, no es para que Dios me resuelva negocio, no es para que Dios me resuelva el carro que está dañado, no es para que Dios me resuelva el problema que tengo con Luma, no es para que Dios me resuelva el problema del celular, el problema de... ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué por ciento de nuestra oración está dirigida a lo efímero? Pero yo siempre le he dicho a Brenda, tú sabes cuando a alguien le va bien, cuando tú no lo ves los domingos. ¿Va bien? ¿Va bien? Cuando tú ves que alguien deja de congregarse, pues le va bien dentro de sus estándares, le va bien. A la que empiezan los problemas, ¿qué hacemos? Corremos. ¿Y tú sabes qué? Que nosotros tenemos que como iglesia aprender que nosotros corremos a los pies de Cristo en tiempos buenos y en tiempos malos. Porque cuando tú y yo corremos a los pies de Cristo en tiempos buenos, nuestra oración nos ayuda a que pase una de dos cosas. O que mengue en los tiempos malos, o que si yo entro en tiempo malo, Él me da la fortaleza para pasar ese proceso rápido. Y en Hechos capítulo 17, que vamos a entrar ahora a leer, hay una historia, lo más interesante, que a Pablo, a Silas y a otros colegas de él, hermanos en la fe, le ocurrió, y eso es para que usted vea las cosas que pasan cuando se predica la verdadera palabra. Y hoy en día estamos viendo gente en las comunidades de fe que idolatran tanto lo del concepto de iglesia, porque lo ven como un concepto, no lo ven como parte del cuerpo de Cristo. Cuando todavía, y tú te vas a decir, pero ¿por qué, Pastor Luis, pero por qué tú vas a seguir con esto? Yo necesito seguir con esto hasta que tú cambies tu manera de hablar. Por favor, deja de decir, voy para la iglesia. ¿Cuántos años yo llevo diciendo esto? Y todavía, ¿qué tú vas a hacer el domingo? Voy para la iglesia. Tenemos que dejar de hablar de esa manera. Porque tú eres iglesia. La iglesia no es un lugar a donde yo voy, es un lugar al que yo pertenezco. Porque tú y yo somos ¿qué? La iglesia de Jesucristo aquí en la tierra.
Pero mientras en esas cositas sencillas nosotros mantengamos nuestra manera de hablar, nunca nuestra mente va a cambiar. Mientras tú y yo nos sigamos distanciando de la iglesia, vamos a seguir enviando el mensaje de que la iglesia está allá, que es una estructura, que es un sitio de reunión, pero yo no soy parte de la iglesia. Y entonces cuando nosotros vemos las cosas que ocurren con la gente que está trabajando para adelantar la iglesia, para crecer la iglesia, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que mientras tú y yo seguimos hablando así, tú estás esperando que la iglesia crezca, pero tú eres parte de la iglesia. Entonces, no es que yo quiero que yo puedo hacer, como una vez me dijo una persona que llegó a otro de los locales que hemos estado aquí. Me dijo, no te preocupes, pastor, no te preocupes, que nosotros estamos aquí y la iglesia se va a llenar. Ahora sí que sí. Yo dije, ok. ¿Y qué somos nosotros si no somos la iglesia? Existe una iglesiolatría, un concepto en esta nube en donde nos seguimos distanciando y le seguimos llamando a cosas efímeras como no son. Tú y yo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Bendito sea Dios, pero si eso es eso es de Escuela Bíblica 101. Es más, eso es de nuevos convertidos. Eso es una escritura de nuevos convertidos. Pero sigo diciendo, voy para la iglesia, voy para allá. ¿Y dónde estás tú? Seguimos resistiéndonos y seguimos hablando de la misma manera. Estás idolatrando algo que no es bíblico. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y Jesús dice que donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar. Él está aquí hoy, pero tú sabes que también está allá afuera. Y aquí la Biblia, cuando yo miro y lo que vamos a leer ahora, yo digo, pero es que el concepto de iglesia que nosotros los pentecostales todavía tenemos sigue siendo demasiado diferente al que yo leo que vivieron hombres y mujeres como Pablo. Hechos 17:1. Dice, más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a donde? A Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo estaba en Tesalónica. Dice, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso, o sea, 3 sábados, durante 3 días de descanso seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Ahí decía que usó las escrituras para mandar a la gente para el infierno. Ahí decía que usó la escritura para condenar a la gente como iglesia. Ahí dice que él usó la escritura para forzar a la gente a convertirse. Ahí dice que la usó para razonar. Para que tú y yo podamos razonar la escritura, tenemos primero que leer la escritura, estudiar la escritura, entender la escritura. Ahora yo entiendo, leyendo Hechos, porque hay gente que dice, vente para la iglesia el domingo, que allí está el pastor y cualquier pregunta se le echas a él, como nos pasó a nosotros una vez. Échale las preguntas a ellos, a los pastores. O no, vente a la iglesia que algunos de los pastores van a orar por ti. ¿Por qué tú no oras? ¿Por qué cuando alguien que no conoce al Señor, y me estoy hablando de gente que no le sirve al Señor, por qué cuando alguien que no le sirve al Señor tiene preguntas, tú no se la contestas? ¿Tú sabes por qué? Porque como iglesia hemos cometido la idolatría de amarrarnos a un dogma. Como pentecostales lo hemos hecho. Nos han amarrado un dogma que muchas veces lleno de tradiciones, lleno de cosas que no dice la Biblia, y entonces tenemos la mente llena de todas esas cosas porque hemos adorado, hemos venerado, hemos idolatrado la iglesia. Es más, hoy en día hay gente que se cambia de iglesia sin preguntarle a Dios. Y esto que conste que esta prédica mía, hermano, usted la puede buscar 20 años. Yo siempre he dado la misma candela. Siempre. El otro día yo estaba hablando con unas personas que me trajeron a memoria una división que nosotros vimos en una congregación, donde se fueron, montaron un chinchorro y allí se secó, allí se fue todo el mundo. Mire, ayer Brenda y yo estábamos pasando por Carolina, porque es que hay gente que adora tanto a la iglesia en vez de adorar a Dios.
y pasan dos cosas. O Dios te quiere mover de donde tú estás para llevarte a un sitio mejor, o tú te mueves cuando te da la gana porque tú estás mirando allá a la otra iglesia. Ay, pero es que allí no usan pista. Allá hay músicos. ¿Qué yo hago aquí metida cantando con videos de YouTube? Vámonos para allá que allá hay músicos en vivo. ¿Ah? Chiquín, chiquín. Entonces Dios te pone en una iglesia, en una congregación. Ahora sí estoy hablando de una iglesia, en una congregación, que conste. Déjame hacer pausa aquí, un paréntesis, ¿me lo acuerdan? Paréntesis número 1. Cuando usted me escuche hablar, usar la palabra iglesia, significa comunidad de creyentes, no un local. ¿Me entendió, verdad? La iglesia no es un local. La iglesia no es un lugar. La iglesia somos quienes, usted y yo, nosotros. Estudia la Biblia. Cierro paréntesis, ya se me olvidó dónde me quedé. Ok, pues entonces Brenda y yo ya estábamos guiando por Carolina. Y usted sabe, cuando venimos de Carolina hacia Río Grande, en la luz, antes de que el parque de Roberto Clemente me queda a mano izquierda, que hay unos dealers de carro allí, cuando usted mira en esa luz a mano derecha, hay un Walgreens y al lado hay un local que dice Funeraria Sánchez Osorio. Allí. ¿Tú sabes que Brenda me dice, ay Dios mío, es impresionante y le para uno los pelos en lo que terminó esa congregación? ¿A que usted no sabía que eso era una iglesia? Y ahora es una funeraria. Pero usted no sabe la historia. ¿A que usted no se imagina qué pasó ahí? Lo que lamentablemente pasa muchas veces. Vamos a idolatrar a una iglesia porque me encanta como cantan allí, me encanta el pastor o la pastora, me encanta el que apagan las luces y prenden los otros, salen hasta humitos como en los teatros y todo, y brincan y saltan y las nenas se ponen uniforme para danzar y sacan los banderines para echar el diablo fuera y creen en toda esa vaina y los otros sacan las trompetas y tocan los chofares y eso espanta el diablo y allá el pastor estaba chillando con una de las muchachas. ¿Y en qué terminó Mire, esa gente compraron. Cuando abrieron aquello allí, ellos compraron todo el terreno donde estaba enclavada la comunidad, que era una congregación, más donde estaba el Walgreens. Porque cuando esa gente empezó en una carpa. ¿Usted sabe cómo construyeron? Porque llegó Walgreens, le hizo una oferta y ellos vendieron la mitad del terreno y con todos esos chavos construyeron lo que ellos le llaman aquí, lo que nosotros los pentecostales llamamos, voy para el templo. Construyeron, ¿qué? Un edificio. ¿Y en qué terminó el edificio? En una funeraria. Antes era una estructura para albergar gente viva, la misma estructura alberga muertos. Para que usted vea. Y esto yo lo digo con mucho temor y mucho respeto, pero la historia está ahí. Y la historia es para conocerla. ¿Ok? Así que, y te dice que él razonaba con la gente, vamos al verso 3, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Aquí tenemos el primer grupo de los que idolatran la iglesia. El primer grupo de idolatría se llaman los profetistas. El profetismo. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé si tú te has puesto a leer el Nuevo Testamento, ¿verdad? Este es el libro, este es el libro de los Hechos, escrito por Lucas. Era Lucas y Hechos un solo libro. Se divide en dos. El libro de Lucas posiblemente se escribió entre el 61 al 63 después de Cristo. Pero cuando tú lees ese pasaje y tú ves que Pablo estaba predicando, ¿en dónde estaba Pablo? En Tesalónica. Le estaba predicando ¿a quién? A los tesalonicenses. ¿Y qué le estaba predicando Pablo? Acerca de las profecías, de que el Mesías era
Jesús, cuando tú te vas a primera y segunda de Tesalonicenses, que se escribe posiblemente entre el 50 al 53 después de Cristo, ambas cartas Pablo las escribe desde Corinto. Cuando tú lees la primera y tú lees la segunda, ¿tú sabes de dónde es que sale el versículo que más se utiliza para apoyar la doctrina del arrebatamiento? De segunda de Tesalonicenses. ¿Tú sabes por qué Pablo escribió como escribió en Tesalonicenses? ¿Tú sabes lo que estaba pasando en Tesalonicenses? Que había gente que adoraba más la cosa mística, porque adoraban más había una iglesiología allí, y adoraban más el profetismo, gente que había hasta dejado de trabajar, porque estaban esperando el regreso de Cristo. Entonces, ¿qué pasó a los tesalonicenses? Que mucha gente veían que morían, hermanos en la fe, y la gente moría, y entonces los tesalonicenses se empezaron a desesperar y decían, espérate, aquí se supone que a mí me dijeron que Pablo nos enseñó que venía Cristo pronto. Por eso es que usted ve que en la segunda carta de Pablo, él tiene que empezar a corregir, y ahí es donde sale el famoso versículo, el que no trabaje, que no coma. Porque había gente en Tesalónica que eran tan profetistas, que estaban tan pendientes a lo místico, y era una iglesiología, la iglesia, iglesia de Dios de la profecía, que consta, yo no sé si hay una iglesia que se llame así, pero todo era un ambiente de profecía escatológica, y todo el mundo, gente había dejado de trabajar, habían dejado de producir, había necesidad en el pueblo. Por eso es que cuando tú miras el libro de los Hechos, tú no lo puedes mirar en el vacío, tú tienes que mirar qué pasó en Tesalonicenses, cuál fue lo que ocurre después, porque fíjate que aunque Lucas se escribe en el 60, con toda probabilidad los hechos narrados en el capítulo 17 ocurrieron antes de la fecha de la escritura del libro. Fecha de escritura del libro no necesariamente es igual a fecha de ocurrencia de los eventos. ¿Por qué? Porque los evangelios se escribieron 50 y pico de años, 60 y pico de años después. Por lo tanto, quítate de la mente. Aquí Lucas nos está dejando ver un cantito de cómo Pablo llegó a los tesalonicenses y empezó a predicarle temas escatológicos. Y mira lo que pasó. Dice que muchos de ellos fueron persuadidos, pero otros no quisieron hacerle caso. En el verso 5. Dice, otros ciertos judíos tuvieron envidia, reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba y atacaron la casa de... Te lo voy a leer. Vamos a leer ese porque ahí me voy a detener un momento. Verso 5. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia, ¿verdad? Y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba. Me encanta esa palabra, es que la Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara. Una turba, espérate que me brinqué aquí, ahora no veo bien. Ok, para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí en su lugar, sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también a nuestra ciudad. Verso 7. Y Jasón los ha recibido en su casa. Estos son la iglesia de los proféticos. La idolatría, no, que aquella iglesia aquello es de profetas nada más, que aquella iglesia es de profetas nada más, que yo para allá que yo voy, allá, y seguimos con la iglesiología que existe. Dentro de nosotros que somos pentecostales, estamos llenos de ídolos por todos lados. Y Pablo, fíjate qué interesante que ellos fueron a buscar a Pablo y a Silas para darle probablemente un castigo, meterlos presos o apedrearlos. Y lo curioso es que Pablo y Silas ya no estaban ahí, se llevaron al hombre y a la familia del que los hospedó. Yo quiero que yo te recuerde algo. Cuando tú eres un verdadero creyente, la persecución siempre va a empezar en tu casa. Y por tu casa, yo quiero recordarte que a ti te van a perseguir en tu trabajo, te van a perseguir en tu hogar, te van a perseguir las amistades, van a haber amistades con las cuales ya tú no vas a poder socializar como antes, no porque tú no quieras, porque te van a rechazar.
¿Y tú sabes lo que significa Jasón? Viene del griego Iasón, que significa aquel que tiene mucha salud. Fueron a la casa de un hombre bendecido por Dios, buscando a Pablo, pero como no encontraron a Pablo, se lo llevaron, y dice la escritura más adelante que lo tuvieron que soltar pagando una fianza porque no pudieron hacerle nada. Cuando tú no tienes una idolatría, una iglesialatría, una idolatría por otra cosa, por una iglesia, por otro concepto, y cuando el cristiano se reúne en su casa, se levanta la oposición. ¿Y tú sabes qué? Es tiempo de que la iglesia se empiece a reunir en sus casas. Ahora no vaya a pensar, este pastor un cachetero que quiere que yo le invite a casa. No, no es eso, no es eso. Es que nosotros tenemos que coger el modelo de la primera iglesia y dejar la iglesialatría que tenemos en este tiempo como iglesia pentecostal, que es lo que andamos buscando, la iglesia que más me convenga a mí. Ay, voy para allá porque me queda 15 minutos de casa. No, porque Dios no te quiere en esa, Dios te quiere en otra, porque ahí lo que te van a enseñar es más iglesialatría, para que sigas adorando el templo, para que sigas adorando la misma iglesia. Cristo no quiere que adoremos templos ni iglesia, Cristo quiere que lo adoremos a Él. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros los pentecostales con lo mismo? Que ese pastor en pentecostal, embuste, pónmele la cámara en su maíz, ponme, para que yo le quiero ver el pelo para empezar. Es que ese pastor se pone maones. Mira, maones. Negrita, ahorita me sale el doble otra vez. ¿Ah? Tenemos una idolatría por la iglesia. Hacemos lo que nos da la gana. Si me gusta la prédica, me quedo. Si no me gusta, me voy. Hace muchos años yo corregí a una iglesia, a una comunidad de fe. Yo la corregí. Porque se pasaban después del culto preguntando, se llamaban, mira, ¿te gustó el mensaje? ¿Estuvo bueno? Y yo me entero, porque usted sabe una cosa, Dios siempre revela. Dios revela en sueños, en visiones, o porque alguien que no se aguante el chisme me llama y me lo dice. Pero siempre me entero. Siempre me entero de todo, hermano. Siempre me entero, tarde que temprano. A mí Dios me ha metido en visiones dentro de casas de gente. ¡Fuap! Ahí. Me pasó recientemente. Yo le dije, negra, para las antenas, que me metieron en una casa y ahí se estaba diciendo esto. No se crea que se lo voy a decir. Ahora el pastor lo suelta el chisme. A ver qué silencio hay, la expectativa ahí, hay que decir. Entonces, miran. Ese tiene que haber sido en casa de la hermana Emily, que se metió ahí en casa. Allí. Por lo que dijo el pastor, yo creo que fue allí que se metió. Me ha pasado 2 veces. Hace como 3 semanas me pasó. ¡Fua! En una visión, papán, aparezco yo así, en una casa, y veo todo lo que está pasando, y escucho, y Dios me decía, mira, yo sigo mirando, y yo, diantre, Señor, están hablando esto de mí. Pues está bien, no me importa. No tengo problema. No tengo problema con eso. Ya, porque a Dios no le importa, Dios no quiere que yo me preocupe por lo que esa gente estaba diciendo. Dios quiere que yo supiera lo que estaba pasando ahí. Una vez yo tuve un sueño donde yo vi una persona vestida en ropa militar. Eso me pasó. No empiece a mirar para los lados. ¿Quién habrá sido? No. Eso fue en el otro local, allá en el que destruyó María. En el que dañó María, no destruyó, lo dañó. Bueno, le arrancó el techo casi, pero es otra cosa. Y entonces allá me lo muestra vestido de militar. Y yo sabía lo que significaba eso. Hermano, me dio una candela. Yo le dije al Señor, me mostraste que eso venía candela, pero tú sabes, por lo menos gracias por prepararme, pero no, bueno, porque no te lo llevaste más temprano, no hiciste otra cosa. Así que tenemos una iglesialatría. Vamos para la segunda historia de lo que le pasó a Pablo. ¿Viste lo que le pasó a los tesalonicenses? Dejemos nosotros los pentecostales, dejemos estar buscando iglesias que lo que siempre están es hablando el profetismo, la cosa esta profética. Procure que donde Dios lo meta, no, procure que donde usted esté es donde Dios quiere que usted esté. Eso es lo que usted y yo tenemos que procurar. Que yo no tengo que tener cuidado las decisiones que yo tomo. Porque las decisiones que yo tomo, ¿cuántas veces? Y aquella mujer que está ahí es testigo, que llevamos un montón de años juntos como 31, casados 25.
Y ella sabe lo que a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, cómo me han tratado de seducir en mis tiempos, hace muchos años atrás, en tiempos de grande dificultad. Han aparecido situaciones para sacarme del camino y llevarme para Estados Unidos, para ganar mucho dinero. Me ha pasado como 3 veces, ¿verdad? Y una que me pasó fue cuando yo estaba bien mal económicamente. Y Dios me dijo, tú te quedas quieto, me eres obediente, yo te voy a bendecir. Pero no, porque es que hoy en día la iglesia es algo que yo me pongo o me quito como cambiarme una camisa. Usted sabe, cuando usted piensa así, eso es iglesiología. Usted adora más la iglesia que al Dios que habita en medio de la iglesia. Y nosotros los pentecostales nos caracterizamos mucho por eso. Gente que, pastor, me voy. ¿Te va? Sí. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que me voy para la iglesia del pastor Chucho de allá abajo. ¿Está bien? Yo me voy a preguntar, ¿y qué tendrá Chucho allí que no tengamos nosotros? Y cuando yo voy y me asomo a la iglesia de Chucho, pues que tiene aquello allí, hermano, que aquello parece un coliseo. Es más, ni el choliseo con todas las... Vamos a seguir aquí. Entonces, Pablo después se fue a Berea. Hermano, ya estoy terminando, o sea, no voy a pensar, ay, este pastor va a predicar 2 horas hoy. Se asuste. Yo estoy predicando una vez al mes, aguántese ahí. Lo bueno es que usted no sabe cuándo me toca para que no falte. Y entonces, a menos que llegue tarde y se asome, ay, espérate, que se me olvidó, vengo ahora, me olvidó algo en el carro. Pablo después se fue a Berea. Y esta es la iglesia yo le digo, de los que no se la dejan montar de nadie. Mira lo que pasó aquí. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y Silas a Berea. Tú sabes, dame una pausa ahí. Cuando tú te pones a leer el libro de los Hechos, tú te das cuenta de un detallito que te voy a dar. Al apóstol Pablo lo movía el Espíritu Santo de sitio y lo movía la iglesia. Los creyentes, Dios usaba a los creyentes, eso es para los que siguen con la pastorlatría. No, Dios tiene que hablarle de todo, pastor, y mostrarle todo. Y entonces dice ahí que los creyentes enviaron a Pablo al principio, en lo que lanzaba su ministerio, los creyentes, el Espíritu Santo obraba a través de la comunidad de fe, lo movían. Decía, Pablo, vente, vamos para acá. Pablo, vamos para que no lo bajaron por una canasta cuando por poco lo apedrean. ¿Ves? Y eso lo hacen los hermanos. Porque tú sabes qué. ¿Qué significa eso? Que es una comunidad que estaba ¿qué? Unida. La característica más importante de la iglesia es la unidad. Y si algún día tú me tienes que bajar por una canasta en la pared para que no me apedreen, bájame y a mí no me va a molestar. Y si algún día tú me tienes que decir, pastor, vamos para allá, vamos a trabajar en esto, vamos a bregar con esto, yo te voy a ayudar, llévame, yo voy contigo. Entonces cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía y mira el verso 11, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Esa gente no se la dejaban montar de nadie. Pero como hoy en día tenemos una iglesiología y todo lo que se diga o se haga en la iglesia viene de Dios, mucho cuidado. Hay muchas cosas que se practican dentro de las iglesias pentecostales como la nuestra, que no está basado en la Biblia, sino que está basado en tradiciones. Y hoy en día, por eso es que yo te dije que somos católicos. Hay muchos católicos hoy en día. Muchos católicos y evangélicos mezclados. Es lo mismo. Somos lo mismo. Somos lo mismo cuando no deberíamos ser lo mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque tenemos un solo Cristo y se supone que prediquemos el mismo Dios, hacemos acepción de personas entre uno y otro. A mí lo que me molesta, y te lo voy a decir con todo el corazón, desde muchos podios, voy a usar la palabra, no se asuste, desde muchos púlpitos y altares pentecostales, siempre le estamos tirando a la iglesia católica. Siempre le estamos tirando a la iglesia católica, siempre ahí, critica, señala, critica, condena. Y yo digo, pues es que nosotros, ¿con qué? Jesús bien lo dijo, deja de estar mirando la paja en el otro, tú tienes una viga y metí en ese ojo. Y nosotros hacemos lo mismo.
Exacta, hasta en la Santa Cena. Hasta en la Santa Cena hacemos exactamente lo mismo. Lo mismo en todo. Las vestiduras sacerdotales, todo lo mismo. Todo. Y tú sabes qué es lo que pasa, que una característica de una iglesia que idolatra a la iglesia como institución, no como cuerpo, es aquella gente que llega a las reuniones de la iglesia, gente que llega a la iglesia, a las reuniones de la iglesia, que acuérdate, cuando digo iglesia me refiero al cuerpo, no al lugar. Gente que llega a la iglesia sin Biblia. ¿Me meto ahí o no? Porque es que la gente de Berea no se me parecen. Gente que, sí, pastor, lo que tú digas. Yo soy pentecostal, nosotros somos pentecostales. Y después yo me voy a meter en no lo voy a hacer hoy porque no tengo tiempo. Pero del pentecostalismo tenemos que hablar también. Tenemos que hablar también, claro que sí. Porque hoy en día hemos limitado el pentecostalismo al Zika, al Manda, al Rambo, Saca, al Racataca, la Petaca, toda la cosa, hablando sobre Gloria y todo lo cuanto disparate. Y se nos olvida que el día de Pentecostés lo que hubo allí fue una llenura del Espíritu Santo para salir al mundo a predicar. No, pero es que nosotros somos pentecostales. Yo te conté cuando a mí me llamaron una señora, ¿verdad? Yo creo que te hice esa historia. Una señora que nos llamaba. Ustedes son pentecostales. Yo creo que yo le hice esa historia. Que la doñita quedó bien confundida. Porque hoy en día juzgamos a la gente por el don, pero no por el fruto. Entonces vemos gente que brincan, que saltan, que hablan lenguas extrañas. Déjame decirte una cosa. Estos son aguas profundas para mí como pastor y complicado. Pero son temas que hay que hablarlo. Son temas que hay que hablarlo. Mucha gente habla lenguas por ahí que son disparates. En la carne purita. Puritita de carne. Porque yo voy para 28 años en el Evangelio. Y yo todavía estoy buscando un hermano en medio del momento del mover del Espíritu Santo que me traiga un mensaje en italiano. Que me traiga un mensaje en francés. Mire, no hablamos ni inglés. Y todo el tiempo el Zika, el monda, el brinca, el muerde, el grita. ¡Ah! Y muchas de esas manifestaciones están purititamente basadas en la carne. ¿Tú sabes por qué? Porque en el día de Pentecostés y posterior aclaración y corrección de Pablo en sus cartas a los Corintios, allí se hablaron lenguas que no eran lenguas como las que usted escucha en los cultos de nuestros cultos pentecostales. Allí la gente empezó a hablar porque habían testigos que decían, pero es que yo escucho a aquel hablando en mi idioma. ¿Ah? Cuando nosotros viajamos a Estados Unidos de vacaciones, y cuando usted habla en lengua, porque usted no le pide al Espíritu Santo, dame un mensaje en inglés para predicarle a un americano que no habla español. ¿A qué no lo hace? No, porque somos pentecostales. Y se nos olvida que el día de Pentecostés, la manifestación sobrenatural, no eran lenguas que no se entendían, eran lenguas que venían respaldadas por un idioma. Y estudia el libro de los Hechos. Cuando Pablo después en Corintio aclara y dice, espérate, que hable uno y el otro interprete. No es el Zika, manda, monda, que parece que están disparando una ametralladora. ¿Usted sabe lo que significa shama? Shama significa carne. Cuando yo escucho a alguien diciendo shama, yo digo, ¿a qué carne estás llamando? Que usted no sabía eso. Te digo más, no te voy a decir más nada, ni te no voy a dormir hoy. Pero yo escucho al otro que dice, tiene una lengüita nueva allí, y después yo vengo y me la copio. Entonces, shama. ¿Sabes qué? Busca, shama significa carne. Entre muchas otras cosas. ¿Qué tú me estás queriendo decir con eso? ¿Quién entre los dos está en la carne? ¿Tú o yo? Vamos a dejarlo ahí, porque si no, yo te garantizo que va a tener pesadillas si sigo. Vamos para la tercera evento y con esto nos vamos.
Pablo entonces se fue a Atenas a predicar, porque se formó el revolú allí en Berea también. Y en Berea había gente que no, si tú estás predicando, déjame ver si es verdad lo que tú estás diciendo. Y a mí, y si fue a la Biblia y chequeaban. Entonces dice la Biblia que Pablo se fue a Atenas, verso 16, y se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Entonces, en los templos pentecostales, la iglesia pentecostal está llena de ídolos. Nosotros somos pentecostales, déjame corregir. Estamos llenos de ídolos por todas partes. Dice el verso 17, iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles. Ahí no decía que iba a mandarlos al infierno, ni arrepiéntete, hijo del diablo, que te va a llevar el Belcebú con los 7 cuernos. No decía eso. Pero la gente hoy en día no puede razonar porque no conoce la Biblia, porque no estudia la Biblia. Y la palabra dice que mi pueblo perece, muere, ¿por falta de qué? Tú puedes brincar, tú puedes saltar, tú puedes hablar todas las lenguas extrañas, las que están respaldadas por un idioma, las que tú te inventas, las que te llega por inspiración, todas las lenguas que tú quieras. Que conste, déjame aclarar. Yo no tengo problema con la manifestación en lengua, antes que me tilden de más hereje de lo que soy en los medios. Yo no tengo problema con eso, pero eso no me define la espiritualidad. Eso no define. El que tú hables en lengua no define tu espiritualidad. Tú sabes cuánta gente bandida hay dentro de las comunidades de fe que hablan unas lenguas que tú te quedas y tú los ves todo el día. Shalom. En vez de decirte buenos días, ¿por qué tú no me dices buenos días? No. ¿O por qué tú no me dices Dios te bendiga? No. Shalom. A mí cuando alguien me viene con el shalom, ya yo seguida apago las antenas. Ya viene con el fronte de judío. No sabe hablar inglés, habla hebreo. Con el shalom. Va para Estados Unidos. Tú me puedes pedir un hamburger, por favor, en Burger King, porque no sé cómo pedirlo. Pero tú no hablas shalom. Tú no hablas hebreos. Tú no eres el más hebreo. Ay, Dios. Yo quería irme suave hoy. Vamos a terminar esto. Entonces, te dice, y hablaba diario en la plaza, voy por el 17, con las gentiles, temerosos de Dios, hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. ¿Dónde hablaba Pablo? En la sinagoga razonaba y en la plaza pública hablaba. Tú tienes que hablar de Cristo cuando estés fuera de la reunión de la iglesia, lo sabía. Tú tienes que hablarle a la gente del Señor. Y tú sabes cómo es que tú mejor le hablas. ¿Sabes cómo? Quedándote callado. Si nosotros los pentecostales nos calláramos más la boca y habláramos más con el testimonio, más gente vendría a los pies de Cristo y dejaríamos de estar peleando con el pobre diablo derrotado. Eso lo dejamos para diablolatría. Entonces, dice en el versículo 19, mira en el versículo 18, también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Y vamos a brincar al verso 22. Cuando Pablo está discutiendo con ellos, lo acusan, lo llevan ante el concilio. Verso 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, le dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es el quien yo les hablo. Esa es la iglesia de los religiosos. La primera era los proféticos. La segunda era, ¿cuál? Los que razonaban y no se dejaban engañar por nadie. Y esta que está aquí, ay, los religiosos. Y ya terminó el mensaje. Estos son los religiosos en Atenas. ¿A ti alguna vez alguien le ha dado la curiosidad por averiguar por qué Pablo discutía con los epicúreos y con los estoicos?
¿Alguien alguna vez le ha dado? Mire, mis hijos, cuando usted lea la Biblia, y entonces, te estaba hablando de los epicúreos y de los estoicos. Pues para darte un dato, la Biblia, yo siempre te he enseñado que lo que registra la Escritura es porque Jesús, Dios, quería que tú y yo supiéramos algo. Todos los detalles, los pequeñitos detalles de la Biblia, nos enseñan algo que Dios nos quiere mostrar. Te está enseñando que en Atenas había un problema bien grande, que ellos eran religiosos y ellos adoraban a todos los dioses y tenían un stand para el que no conocían porque ellos eran por si acaso. Esos son como los cristianos que dicen ¿cómo es? Que Dios y la Virgen te acompañan. Ay, se me zafó lo de la Virgen. Pero está bien, una más no está de más. Eso dicen, ¿verdad? Algunos. Pues así mismo pasa en Atenas, pasaba. Y en la Atenas estaba el espíritu religioso de Atenas. Había tanta iglesiolатría. ¿Ves lo que es iglesiolатría? La adoración del sistema religioso de la iglesia como una institución, no como un cuerpo. Y entonces dice la Biblia que Pablo tuvo que enfrentarse a las dos corrientes filosóficas más fuertes de aquella época. Los epicúreos y los estoicos. ¿Ustedes saben quiénes eran los epicúreos? Los epicúreos es una rama filosófica que parte del helenismo / hedonismo, donde los epicúreos lo que predicaban ellos era el bienestar mío presente, la búsqueda del placer, evitar los problemas siempre enfocándome en lo placentero. Esos son los epicúreos. Y esa gente estaba allí y tenían un altar a un Dios que no conocían. Los estoicos eran el otro grupo de pensadores filosóficos que lo que buscaban era la desconexión del mundo. Era bien parecido. Ellos decían, nada de lo de afuera me va a impactar a mí, mi bienestar. Por lo tanto, la falta de empatía, la indiferencia, a ellos ni lo bueno le movía ni lo malo le afectaba. Por eso es que usted ve que hay gente cuando usted ve que hay gente que en medio de una pérdida familiar, usted los ve, gente que se puede parar y hablar con firmeza. Tú dices, oye, esa persona habló con mucho estoicismo. Eso es lo que significa, que ni lo bueno ni lo malo lo movían. Ellos se mantenían centrados en el yo, como mecanismo mío de vida en el cual nada me va a sacar de mi centro. Eso es lo que significa ser estoico. Ser completamente, de hecho, ellos promovían la indiferencia como parte de un estilo de vida. Por lo tanto, el estoico es indiferente y falta de empatía. Y cuando tú miras a lo que Pablo se tuvo que enfrentar, es lo mismo que yo sigo viendo en la iglesia hoy en día. Exactamente lo mismo. Hoy en día hay iglesias que se constituyen con una prédica de busca el dinero, que Dios te va a dar dinero. Ven aquí para que seas feliz. O sea, es lo mismo. Es el mismo mensaje de este tiempo, la misma idolatría. Usted ve iglesias que no, es que yo voy para allá porque es que esa gente autoayuda, automotivación. Hay gente en las iglesias que buscan a Dios porque entienden que buscar a Dios le va a traer placer en la vida. Y yo siempre he dicho que el que predica eso no ha leído los evangelios y mucho menos el libro de los Hechos y menísimo la historia de Roma. Del primer año, sobre todo, los primeros 5 años, tienen la oportunidad, léalo para que usted vea si la primera iglesia de Jesucristo buscaba el placer. Amén. Ahora terminé, ponte de pie. Eso es lo que yo quería decirte hoy. Y hoy en día hay muchos estoicos en la iglesia. Hay mucha gente que está indiferente, falta de empatía. Tenemos hermanos que están enfermos, ni lo llamo ni lo visito, allá él. Tenemos familiares en necesidad, allá él o ella, allá ellos, nadie los manda. Y por eso es que usted ve que nos hemos encerrado dentro de lo que hemos llamado templo. Y el mundo no nos puede ver. Porque lo que ven ahora son edificios, estructuras. Y esto es un lugar de reunión donde nosotros nos sentamos y compartimos la palabra, compartimos la oración, compartimos la comunión entre hermanos y bendecimos al que está en necesidad. Amén. Así que esta es la parte 2
Tengo muchas cosas que decirte. Solamente procura que la gente te conozca por tu testimonio y no por tu religión. Porque tú sabes con cuánta gente en el mundo yo he hablado que me dice, pero es que, sí, mi hermano se metió en la religión. ¿Cuánto hemos escuchado eso? Mi mamá se metió en la religión. Es que, pastor, ¿tú quieres que yo me meta en la religión? ¿De cuándo acá usted está invitando a alguien a meterse en la religión? ¿De cuándo acá Cristo es religión? Cuando Dios lo que quiere de nosotros es una relación. Dejemos la idolatría por la iglesia. Dejemos la idolatría por la iglesia como si esto fuera una institución. Acuérdate, nada nos diferencia prácticamente de la institución romana, de la institución pentecostal que nosotros, de la que somos parte. Y yo sé que esto es un mensaje fuerte, yo sé que es un mensaje difícil, pero yo sé a lo que Dios me llamó a hacer. Si yo me paro aquí a predicarte lo mismo que te predican otros, yo no estoy cumpliendo con el llamado que Dios me dio. Yo voy a traerte una palabra que es una palabra complicada, es una palabra fuerte, pero es una palabra para que nosotros como iglesia nos reenfoquemos en este año 2023 y dejemos de estar idolatrando la institución de la iglesia y empecemos a vivir como iglesia.